Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más al análisis de los mercados y vamos a comentar los acontecimientos de hoy respecto a la fusión de la absorción de Credit Suisse por parte de UBS y el tema de los bonos que tenían Credit Suisse, que parece ser que van a perder todo su valor y hay en el mercado un alboroto por este motivo, ¿no? Nos dice que ¿por qué los mercados están alborotados por los bonos bancarios conocidos como AT1? Normalmente en un proceso de quiebra, los más perjudicados suelen ser los accionistas y la gente que tiene bonos son los que, si queda algo de la empresa que se va a la quiebra, son los que cobran algo, ¿no? Normalmente. Pero en este caso, pues ha sido justo lo contrario. Los accionistas sí que van a recuperar algo, pero los tenedores de este tipo de bonos AT1 pues no lo van a tener, y entonces eso ha creado mucho revuelo porque en otros bonos AT1 de otros bancos pues ha habido ventas masivas, pues pensando que podría ocurrir lo mismo en caso de que tuviesen problemas, ¿no? La gente pensaba que teniendo esos bonos estaban incurriendo en menos riesgo que teniendo las acciones, pero lo que ha pasado en Credit Suisse pues dice que en ese caso no, en el caso de Credit Suisse, ¿no? Nos dice que algo más de 17.000 millones de dólares en bonos de Credit Suisse, conocidos como deuda adicional de nivel 1 o AT1, valdrán cero por orden del regulador suizo y como parte de una fusión de rescate con UBS. Según el acuerdo, los tenedores de bonos AT1 de Credit Suisse no recibirán nada, mientras que los accionistas, que suelen estar detrás de los tenedores de bonos en el orden de pago, cuando un banco o una empresa se hunden, obtendrán 3.230 millones de dólares. Los bonos AT1 emitidos por otros bancos europeos cayeron con fuerza el lunes, ya que el trato dado a los tenedores de bonos AT1 de Credit Suisse puso de relieve los riesgos de invertir en esta clase de deuda. Estas son algunas de las implicaciones de la liquidación de los bonos AT1 de Credit Suisse. ¿Qué es un bono AT1? Los bonos AT1, un mercado de 275.000 millones de dólares, también conocido como bonos convertibles contingentes o COCO, actúan como amortiguadores si los recursos propios de un banco caen por debajo de un determinado umbral, porque pueden convertirse en capital o amortizarse. Forman parte del colchón de capital que los reguladores exigen a los bancos para proporcionar apoyo en tiempos de turbulencias del mercado. Son el tipo de bono más arriesgado que puede emitir un banco, por lo que paga un cupón más alto. Si los AT1 se convierten en capital, se refuerza el balance del banco y le ayuda a mantenerse a flote. También allanan el camino para un bail-in o rescate interno, una forma de que los bancos transfieran los riesgos a los inversores y no a los contribuyentes si tienen problemas. ¿Qué ha pasado con los AT1 de Credit Suisse? Los AT1 están por encima de las acciones en la estructura de capital de un banco. Si un banco tiene problemas, los tenedores de bonos estarían por encima de los accionistas a la hora de recuperar dinero. En Suiza, las condiciones de los bonos establecen, sin embargo, que en una reestructuración el organismo de supervisión financiera no tiene ninguna obligación de adherirse a la estructura de capital tradicional, que es por la cual los tenedores de bonos salieron perdiendo en el rescate de Credit Suisse. Así pues, los bonos AT1 de Credit Suisse son los únicos que no recibirán ningún tipo de compensación. En virtud del acuerdo de rescate, su rango es inferior al de los accionistas del banco, que al menos pueden obtener el precio de adquisición de UBS de 0,75 francos suizos por acción. Vamos a cerrar aquí. Seguimos leyendo la noticia. ¿Quién está por encima? Los reguladores europeos afirman el lunes que seguirán imponiendo las pérdidas a los accionistas antes que a los inversores de bonos, a diferencia del trato dado a los acreedores de Credit Suisse. Pero ¿cómo te puedes fiar de lo que digan si luego pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no? Nos dice aquí, el Banco de Inglaterra también afirmó que en Gran Bretaña tiene un orden estatutario claro en el que los accionistas y los acreedores de los bancos en quiebra soportan las pérdidas, con los instrumentos AT1 con preeminencia sobre otros instrumentos de capital, pero después de los bonos de segunda categoría a la hora del reparto. No es la primera vez que el tratamiento de los bonos AT1 en una revisión bancaria causa controversia. Una disputa sobre la cancelación de alrededor de 1.000 millones de dólares de bonos AT1 emitidos por el Yes Bank de la India en marzo de 2020, después de que el Banco de la Reserva de la India inició una reestructuración del prestamista, está actualmente sujeta a procedimientos judiciales. O sea que no, fijaros que esto está regulado todo
en contraposición con el mercado de las criptomonedas, y aún así te la pueden liar, porque en teoría con esos bonos deberías estar más tranquilo que siendo accionista, y ahora mismo toda la gente que tenía esos bonos de Credit Suisse se ha quedado sin nada, con cero. ¿Qué significa para los inversores? La decisión del regulador suizo de obligar a Credit Suisse a reducir a cero su deuda AT1 sorprendió a los inversores en renta fija, pero si hubieran leído la letra chica del folleto del bono no lo habrían estado. O sea que legalmente sí se podía hacer, porque en la letra pequeña estaba estipulado que podía quedar sin valor, pero bueno, al final no es lo más normal, ¿no? Para el precio de los bonos AT1 de otros bancos ha caído por el pánico de los inversores, que temen que sus bonos, que debían ofrecer más protección que las acciones, corran la misma suerte. ¿Qué significa esto para el mercado en general? La decisión de reducir a cero los bonos AT1 de Credit Suisse se considera negativa para el mercado global de bonos AT1. Los analistas consideran que los inversores se mostrarán mucho más cautos a la hora de comprar bonos AT1 en el futuro, lo que dificultará la tarea de los bancos, que necesitan captar fondos en los mercados de bonos para cumplir los requisitos reglamentarios. O sea que son más problemas de liquidez para los bancos, porque ahora esa era una forma en que los bancos conseguían esa liquidez para estabilizar su balance, digamos, y ahora no van a poder obtener esa vía de financiación, o la van a tener que obtener pagando más intereses, con lo cual la situación de liquidez de los bancos todavía es mucho peor con esta noticia, ¿no? Así que bueno, quería comentar precisamente por eso. Y ya vamos a analizar en el gráfico de XStation de la plataforma XTB, que ya sabéis que es el broker recomendado para hacer operaciones en mercados tradicionales. Y ahí es donde vamos a analizar las acciones que estamos analizando desde hace unos cuantos días. Si queréis incluir alguna, podéis ir poniendo en los comentarios. Yo voy a repasar las que hemos estado viendo estos últimos días, empezando por MicroStrategy, que ahora mismo está retrocediendo un poco después de haber abierto muy arriba, pero como Bitcoin pues se ha frenado un poquito en el día de hoy, ha llegado a estar creo que en 28.400 o una cosa así, y ahora está en 27.640. Pues MicroStrategy también refleja ese movimiento descendente. De todas formas, creemos que MicroStrategy está infravalorada con respecto a Bitcoin, porque ha sido más castigada que Bitcoin, a pesar de que prácticamente el comportamiento debería ser muy similar, porque el gran peso de la estructura de MicroStrategy está en Bitcoin. Adidas estos días se está acercando, como veis, al soporte de los 136,71. Cada vez que se acerca a ese nivel rebota un poquito. Es el nivel donde tiene que consolidar antes de buscar subidas posteriores. Amazon, tras haber tocado la resistencia que teníamos marcada ahí en 101,32, fijaros que prácticamente llegó a alcanzar ese nivel que teníamos marcado, pues ha retrocedido un poquito a buscar apoyo en niveles inferiores, y desde ahí seguramente reanudará el movimiento para intentar romper esa resistencia en el futuro. Apple también rebotó en la línea de tendencia y en los últimos días se ha comportado de manera positiva. Está intentando romper los máximos anteriores, de momento no lo consigue, pero si lo consiguiese pues seguramente iría hacia la zona de los 160, 161. Tenemos a Telefónica, que también ha rebotado en los entre los 3,64 y 3,67, que era el soporte. No ha llegado a tocar el 3,64, pero el 3,67 sí, incluso ha pasado un poquito por debajo de ese nivel, y a partir de ahí es donde se ha producido ese rebote. Johnson & Johnson sigue sin arrancar definitivamente, tiene que superar los 156,04, pero parece que está iniciando ese movimiento desde el suelo para intentar romper esa resistencia horizontal y lanzar un tramo alcista que le puede llevar hacia la zona de 162, 163 más o menos. Intel haciendo su pullback a la línea de tendencia rota, un movimiento típico de los mercados, rompe una línea de tendencia, se escapa un poco fuerte ese día, y al día siguiente pues inicia un proceso de retroceso que poco a poco le lleva hacia la línea de tendencia de nuevo, para después tomar impulso en esa zona otra vez e intentar superar niveles superiores. En este caso el nivel a superar son los 31,27. El IBEX de la bolsa española pues también está recuperando en el día de hoy. Ha empezado muy mal porque todo eso que estábamos comentando de los bancos, de Credit Suisse, de los bonos, etcétera, pues ha sido una noticia pues para tener cautela. Sin embargo, como la sesión ha ido un poquito de menos a más, pues ya vemos que ahora está en positivo y ha recuperado
todo lo que perdía a la mañana y parte de lo que perdió el día anterior. El índice de México, que también me preguntaron por él, sigue manteniendo la línea de tendencia alcista, pero en el corto plazo tiene una tendencia secundaria bajista que le puede crear problemas si no es capaz de superarla en las próximas semanas. En teoría debería superar esa línea bajista y continuar con un movimiento alcista, pero si no lo consigue hay que vigilar el soporte, porque de perderse la línea alcista entraríamos en una fase más correctiva. Tesla, de las que me pedisteis para analizar, es de la que está con un aspecto un poco más indefinido. Más bien yo creo que está como para bajar un poco, pero ya digo, no es el gráfico más claro de todos, ni mucho menos. No lo tengo muy claro. En este caso, por ejemplo, Coca-Cola sí que parece que está ahí consolidando esa zona, parece que está acumulando en esos niveles y da la sensación de que en cualquier momento puede pegar un salto hacia los 62,41 por este proceso de acumulación que está haciendo aquí, la ruptura de las líneas bajistas que venían desde este punto, el aumento de volumen, no sé, parece todo indicar que en cualquier momento podemos ir hasta los 62,42. Y vamos a repasar también ahora pues lo que solíamos repasar antes en este canal, que eran los índices, las materias primas, las divisas. En este caso los índices están subiendo, todos. Tenemos ahora mismo en pantalla el S&P 500 que recupera hasta la línea de tendencia bajista. Tiene que situarse por encima de esa línea morada para iniciar el siguiente proceso de avance hacia la zona de 4.120 más o menos, o 4.140. Yo creo que lo conseguirá los próximos días, conseguirá situarse por encima de esos niveles, pero todavía le va a costar un poquito porque todavía las turbulencias pues están ahí, ¿no? No se va a pasar de un día para otro los sustos del sistema bancario, pero en cualquier momento pues el mercado reaccionará. El DAX también ha recuperado gran parte de lo que perdió el viernes y, como veis, se acerca otra vez a niveles interesantes que podrían llevarnos a ir hacia la zona de 15.600 de nuevo. Y el Dow Jones, también situado por encima de la línea de tendencia bajista, está consolidando esa zona como para volver a subir en cuanto el mercado esté un poquito mejor también. En el caso de Bitcoin ha tenido un fin de semana muy alcista, ahora se ha frenado un poquito, le debería tocar un poco de corrección, quizás a la zona de 25.000, 25.500, pero no descartamos que pueda seguir subiendo porque ahora mismo el mercado se ha puesto todo favorable para Bitcoin. Si en diciembre, por ejemplo, estaba todo en contra de Bitcoin, lo que había ocurrido con el FTX, lo que había ocurrido todo el año con Terra, con Celsius, todo lo que había ocurrido durante todo el año muy negativo, el FUD que estaban metiendo con Binance, los reguladores atacando, o sea, todo estaba en contra. Y ahora se está poniendo todo a favor. El escenario es el favorito para Bitcoin ahora mismo. Y por eso digo, en teoría lo más lógico es que corrija los 25.500 o 25.000. Pero en la práctica el escenario ha cambiado mucho y ahora mismo el valor estrella del mercado es Bitcoin, para la situación en la que estamos, ¿no? Para esto que estamos es para lo que lo creó Satoshi Nakamoto. Entonces, bueno, se está demostrando que tenía razón cuando lo creó, que las condiciones que ocurrieron en el 2008 en el sistema bancario, para sortear esas condiciones se necesitaba algo como Bitcoin. Y en este momento que está ocurriendo lo mismo que pasó en el 2008, pues se está viendo el resurgir de Bitcoin y cómo hay gente que está comprando lo que Satoshi Nakamoto en aquel momento estaba diciendo, ¿no? Así que buen comportamiento de Bitcoin, está en ese soporte de momento. Si pierde estas líneas, la línea roja o la línea morada, habrá esa corrección hasta los 25.000. Si no lo pierde, si simplemente se dedica a consolidar por esta zona alta, pues igual se tira aquí 6, 7, 8 días y después arranca de nuevo para ir por encima de los 30.000 seguramente. Petróleo continúa cayendo, fijaros, ha estado por debajo de... en 70,13. Hablábamos el otro día de 69, incluso 66, y parece que puede seguir bajando el petróleo, ¿eh? El gráfico no tiene buena pinta, lleva mucho tiempo en tendencia bajista. Parecía que quería haber salido de la tendencia bajista durante los meses anteriores, en esa línea ascendente roja que teníamos dibujada, pero finalmente no fue capaz de romper la línea de tendencia bajista y se precipitó hacia abajo perdiendo la línea roja y todavía creo que no hemos encontrado el suelo.
El oro sigue positivo, fijaros dónde ha llegado, la subida ha sido brutal. Vamos a quitar ya esto rojo de aquí porque aquí es donde dijimos que iba a consolidar, si recordáis, que iba a tocar el 1808 posiblemente, que posiblemente hubiese algún rebote pero que no saldríamos al alza inmediatamente, que se tiraría un tiempo consolidando aquí y que después saldría al alza, ¿no? Pues ese ha sido el movimiento, ha sido más de lo que esperábamos la subida porque el mercado se ha puesto también favorable en este caso, igual que para Bitcoin, y ahora hemos llegado a la zona de resistencia, la primera línea de tendencia, y como veis ya se ha frenado en esos niveles, ha estado ligeramente por encima, pero inmediatamente después se ha dado la vuelta y ha empezado a bajar, así que esa zona ya empieza a ser más complicada. Lo mismo que la plata, que también rompió la línea bajista, ha superado las resistencias que tenía, los 22,155, y bueno, ahora también está en nivel de resistencia. El comportamiento ha sido peor el de la plata que el oro en general en estos últimos meses, y bueno, yo creo que si el mercado corrige un poco en las materias primas y corrige un poco el oro, pues la plata también perderá el 22,155 y seguramente se irá a la zona 21,50 otra vez, pero los mínimos yo creo que ya quedan lejos, ¿eh? Platino también hoy para arriba, le está costando avanzar, pero lo normal sería que poco a poco fuese hacia la zona de 1060, 1070. El euro contra el dólar volvió después de la caída brusca a recuperar la línea de tendencia roja y poco a poco está subiendo y atacando los máximos últimos relativos que tiene aquí en esta zona de 1.0756. Si rompe esos máximos podría ir hasta la zona de 1.09 o incluso 1.10, que estaría bastante bien. Dólar australiano contra dólar estadounidense, pasamos a gráficos horarios. Aquí ya sabéis que era una posible entrada que no nos dio porque no teníamos ajustado bien esa línea de tendencia. Bueno, la teníamos donde teníamos que tenerla en un principio, pero deberíamos haberla corregido en algún momento y se nos escapó por los pelos, pero el movimiento está siendo alcista como era de esperar al alcanzar estos niveles, ¿no? Dólar estadounidense contra dólar canadiense, en este caso al tocar esta línea y al perderla era una zona para abrir posiciones, ya lo comentamos en su momento, era para haber abierto posición aquí cuando la toca. Esta posición fracasa porque tienes que poner un stop por encima de esta línea, en este caso quizás por encima de estos niveles, con lo cual esta operación fracasaría, pero la siguiente, cuando vuelve a cruzar a la baja aquí, se debe abrir otra vez la operación, según esta operativa evidentemente, y el movimiento se debería mantener abierto. Como os fijáis, está haciendo máximos y mínimos decrecientes y yo tendría ya el stop en este punto por encima del último máximo relativo, esta zona de aquí 1.3748, que ya nos estaría dando una ganancia mayor que la pérdida que hubiésemos podido obtener por este intento de operación aquí, con lo cual ya estaríamos en positivo incluso teniendo en cuenta las dos operaciones, y todavía estaría la posición abierta porque es posible que el movimiento siga siendo a la baja, sobre todo si perdemos esta zona de los 1.3650 más o menos, 1.3650. El euro contra la libra, aquí también dijimos que había que ir manteniendo la posición a la baja desde este punto de aquí, si recordáis, mientras mantenga esta línea de tendencia descendente, lo decíamos el viernes, y de momento habría que seguir manteniendo, porque todavía podría seguir bajando. La libra contra el yen, en este caso hubo oportunidades de entrar tocando esta línea más o menos, también tuvimos que modificarla en su momento, pero ahora mismo se ha metido en un movimiento lateral que no nos conviene, así que es mejor dejarlo pasar este gráfico y ya veremos cuando esté un poco diferente. Aquí también hubo una buena oportunidad de hacer una operación en corto, fijaros que se produjo la ruptura de esta línea, un pullback y esta caída. En el momento que empieza a recuperar hay que cerrar la posición por aquí posiblemente, o por aquí, o sea que tienes una ganancia, no tanto como podía haber sido, pero bueno, una ganancia, y ahora ha vuelto a entrar en movimiento alcista con una línea de tendencia diferente, o sea que ya vamos a ir borrando alguna otra. Bueno, voy a coger esta ya que la tengo dibujada y la traslado aquí. Esta es la nueva línea de tendencia que tenemos que tener vigilada, porque en el momento que rompa esa línea, pues posiblemente tengamos algún otro movimiento a la baja. Vamos a guardar esto para que se nos quede ahí. Y nada más, como veis eso es todo. Los mercados en general no están mal, las bolsas subiendo. Lo que está mal es el sector financiero, pero es que como el mercado sabe que no van a dejar caer a todos los bancos,
pues esa impresión de dinero está haciendo que seguramente se esté invirtiendo en otros activos. En este caso, pues Bitcoin y otras acciones no relacionadas con los bancos o con poca deuda o lo que sea, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito lo que vemos en el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!